Buenas noches, por ahí ya se está compartiendo la pantalla. Si gustan poner tantito sus micrófonos para hacer la oración inicial. Listo. Decimos todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo y nuestro estudio mete de ti como es su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar lo que es ya la última parte de lo que es el curso breve de Biblia. En la sesión anterior veíamos lo que eran los libros apócrifos y por aquí, miren, antes de comenzar de lleno con lo que es el tema de hoy, les voy a mostrar. Aquí tengo lo que es este libro de los Evangelios Apócrifos de la BAC, de la editorial BAC. Entonces, los Evangelios Apócrifos existen. Los libros apócrifos existen, la iglesia los toma como estudio bíblico, no son reconocidos canónicamente, pero los tenemos. Y el hablar de los libros apócrifos, pues no vamos a generar un morbo como normalmente sucede en la sociedad, ¿verdad? Normalmente toman los libros apócrifos o los evangelios apócrifos como algo así de temor o de que va a generar inseguridades en cuestión de la iglesia, de que traen a lo mejor un mensaje oculto y que por eso la iglesia no los quiere presentar a las demás personas y por eso dentro de las películas vemos a veces que no los presentan o más bien en las películas nos los presentan como si fuera un secreto o un ultra secreto que la iglesia no quiere que se sepan. Sin embargo, pues existen, están los libros y podemos tener acceso a ellos, ¿verdad? Los libros apócrifos y podemos darnos cuenta qué es lo que dicen. Y ya cuando los empieza uno a leer y te das cuenta que realmente sí son libros que no traen a lo mejor la enseñanza de la fe, tal cual, a lo que conocemos en la actualidad como libros canónicos. Y esto se los comento y se los presento. Acaba de llegar ese ahí. Hola. Se los presento para que no vayan a decir, es que no nos hablan de los libros apócrifos y nos los mencionan así nada más. Pero yo vi una película donde dicen que son un secreto de la iglesia y que porque traen mensajes que van a destruir la iglesia y todo eso. Pero no, o sea, realmente existen y hay acceso a ellos. O sea, no es nada oculto ni nada que se maneja así dentro o, pues sí, valga la redundancia, ¿no? Los que estén ocultos, pues tenemos acceso a ellos. Ok, ya aclarando este punto, ahora vamos a ver lo que es el Antiguo Testamento, cómo se divide la Biblia, porque no nada más es un montón de libros, no es nada más un montón de libros que existen y que están ahí. O que a alguien se le ocurrió juntar algo y que dijeron, está padre, no, vamos a meterlo. Sí, ándale, o sea, tienen su cierto orden los libros. Entonces empezamos. ¿Dónde me quedo? Aquí está. Por ahí tenemos que los primeros 5 libros de la Biblia los vamos a conocer nosotros como el Pentateuco, ¿sí? Estos 5 libros, pues como el mismo nombre dice, ¿no? Por su nombre griego, Penta y 5 y Teucos, rollos. Más que nada, estos primeros 5 libros son los que se refieren a la ley de los judíos, la famosa Torah que llaman ellos.
y es sagradísima, es sagrada para los judíos, el Pentateuco, porque de ahí se basa toda la estructura de la fe de los judíos. También es la raíz de la fe de nosotros, pero también es parte pues de la fe o el fundamento de los judíos más que nada. Así como comenta ahí la diapositiva, se corresponde con los que en la tradición hebrea forman la Torá y es el núcleo de la religión judía. Todavía en la actualidad juegan un papel importante lo que es el Pentateuco para los judíos. Los tenemos lo que son los libros históricos y pues en estos libros históricos hay, bueno, aquí ustedes están viendo todo lo que pertenece a los libros históricos, porque en algunas Biblias no se manejan las divisiones de los libros, pero pues eso no quiere decir que existan, ¿verdad? Los libros históricos pues nos van a narrar cómo se fue desarrollando el pueblo de Israel en lo que es desde el principio cuando se sentaron como pueblo en la tierra prometida, cuando muere Moisés. Moisés no le tocó entrar a la tierra prometida, pero ya a partir de ahí, ya el pueblo de Israel se sienta y es donde empieza a narrarse toda la historia. Dentro de estos libros es donde vemos cómo se formó el pueblo de Israel, los libros históricos. Que se nos quede eso. Claro que es hablar de los libros históricos, pues es meternos en un tema muy a fondo. Aquí, como es un curso breve, pues nada más vamos a hacer mención de cada una de las partes que estructura la Biblia. ¿Sale? Y es importante mencionar que dentro de estos libros se puede considerar como chismecitos de Biblia porque vienen historias muy, muy interesantes. En la primera de Samuel, el llamado de rey David, ahí como unge a Saúl, como Saúl hace todo su relajo. O sea, y de ahí una evolución constante que uno diría, pues la verdad, pudiera ser digno de un chismecito, ¿no? O sea, es gente que puede leerlo hasta por morbo, ¿no? Por entender historia de la humanidad. O sea, ya ni siquiera una historia normal, sino una historia de la humanidad, cómo se va desarrollando. No, y es que es interesante, por ejemplo, ahorita que mencionas, porque en el holocausto judío que pasó en la guerra mundial con los alemanes, si te metes a leer los libros históricos, te das cuenta que pobrecitos los judíos, ¿verdad? Pero estaban llamados a la lumbre, los pobres, porque o sea, constantemente era de que los agarraban y los quemaban, y luego pasaba otra cosa y los agarraban y los quemaban, o sea, como que ya era tendencia en el holocausto, no, no es como morbo ni broma, para que no, pero ya cuando se lee los libros históricos te das cuenta y dices tú, válgame Dios, o sea, ya desde cuando ya a lo mejor el holocausto judío ya existía, ¿verdad? Bueno, como mención, tenemos lo que son los libros poéticos, otra división del Antiguo Testamento, y por ahí tenemos lo que es el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, ¿sí? Todos estos conforman lo que son los libros poéticos, y por ahí mencionaba la imagen, ¿verdad? Poesía y sabiduría de Israel. Y es bien padre, ¿no? Por ejemplo, si te pones a leer el Cantar de los Cantares, es un libro en cuestión de amor, ¿verdad? A la pareja, pues muy sabroso, muy ameno. Y tal vez ya en una interpretación más profunda pudieras verlo así como la esposa a la iglesia y el esposo es Dios, ¿no? Sí, O sea, ya un sentido ya más profundo, ya no nada más tan terrenal como pudiéramos verlo de forma literal. y pues ahí tenemos también, si les ha tocado leer a lo mejor de sabiduría, del libro de sabiduría, los proverbios, ¿ya? Yo creo también son más conocidos en este tipo de libros poéticos, pues tenemos más conocidos lo que son los salmos, ¿ya? El que mencionabas, ¿cuál era? Salmo 23, ¿no? Que todo el mundo tenemos nuestra Biblia muy bonita, Su muy imagen, limpiecita, ¿no? De Jesús igual ahí. con su salmito 23 ahí abierto. Eso es bien común. Entonces, pero en sí no nos damos cuenta de toda la gama de libros poéticos que tenemos para. Tenemos por ahí también los profetas mayores, que son parte importante pues para la predicación. Precisamente el día de ayer platicábamos mi esposa y yo
sobre qué es un profeta. Y así como mención rápida, ¿no? El profeta pues es aquel que a, va a llevar el mensaje de Dios, pero también va a ser un reclamo al que le lleva el mensaje de Dios. Sí, en este caso, por ejemplo, mm, retomando de nuevo, veíamos cómo, por ejemplo, el pueblo de Israel, lo rescata Dios de la esclavitud de los egipcios, están en el desierto y resulta que les son infieles a Dios, o sea, rescatándolos Dios, dándoles de comer y todo, y aún así el pueblo le es infiel a Dios y ahí les manda a sus profetas y los profetas, oigan, y vuélvanse a Dios, y vuélvanse a Dios, y precisamente escuchamos la historia del profeta Elías, ¿verdad? De cómo un solo profeta tenía la valentía de enfrentar a toda una comunidad que estaba mal, ¿sí? Porque mencionaba ahí los 400 profetas, 400 y fracción profetas de Baal. Entonces, todos esos profetas los enfrentó Elías solo. Y sin embargo, o sea, cómo era tanta la fortaleza del profeta que era capaz de enfrentar y llevar el mensaje y de reclamarle al pueblo, sabes que estás mal, están siguiendo a un Dios falso. O sea, recuerda, Dios Yahvé, el que te rescató de Egipto, el que te liberó y bla, 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 así, ¿no? Entonces tenemos ahí la división, los profetas mayores y los profetas menores. Y hablando de profetas, ¿no? O sea, también esa fortaleza y esa fuerza que tenían. Por ejemplo, ahorita estaba buscando porque se me había olvidado, pero en la segunda de Samuel, en el capítulo 12, Natán le reprocha a David por el adulterio. O sea, con la fuerza, con el Espíritu de Dios llega y lo revienta. O sea, le dice, te pasaste. Y David, que era el ungido de Dios, o sea, imagínate, para tener, o sea, esa fuerza, ya no solo el pueblo, sino al mero bueno, al rey, se vale Dios para usar a los profetas y... Sí, ¿no? O sea, es impresionante el valor que tenían los profetas y cómo una sola persona pues era parte fundamental para volver o regresar a las personas más bien para regresar a los judíos de su época a que volvieran al camino de Yahvé, al camino de Dios. Sí, porque es impresionante ver todas las veces que o sea, Dios les mandaba las señales y estos necios, necios a darle la espalda a Dios, pero sin embargo, pues esa era su misión, ¿verdad? O sea, no era nada más llevar un mensaje, era llegar de manera firme y tajante a hacerles o encararles el mal que estaba, en el mal en el que estaban y a partir de ahí ellos se convertían y regresaban de nuevo a Yahvé, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos hasta aquí, bueno, algunas Biblias que son más de estudio, como la de Jerusalén. El acomodo de los libros está así como se los acabamos de presentar, en este orden. Por ejemplo, si toman su Biblia latinoamericana, esa trae otro orden en el acomodo de los libros, pero pues a fin de cuentas ustedes ya van a saber que estos son los profetas menores, que estos son los profetas mayores, que estos son los libros poéticos, que estos son los libros históricos y que este es el Pentateuco. Y ya, yo tengo un pequeño comentario de que se les llama profetas mayores y profetas menores porque las hojas o los capítulos que tienen unos son más que los otros. En realidad todos son profetas inspirados por Dios y hablaban con Dios y todo, pero las páginas que tienen dentro de la Sagrada Escritura, unos son muy pequeños y unos son más grandes, no por la importancia, sino por los escritos que hay. Entonces, por eso se le llama profetas mayores y profetas menores. Dale, muchas gracias por la aportación. Sí, sí, de acuerdísimo con el comentario. Pero a fin de cuentas, igual, y agregándole a su comentario, ¿verdad? Algunos escritos
A lo mejor lo realizaron otros personajes, otros profetas, pero también se los adjudicaron al profeta mayor, porque era el de más influencia en ese entonces. Entonces así fue como se fue conformando la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y así fue como se fueron dividiendo. Brincamos entonces hasta aquí, pues sería lo que es el Antiguo Testamento. En estas partes se conforma. El Nuevo Testamento, pues vamos a tener primero lo que son los evangelios, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que son los evangelios sinópticos, los primeros 4 libros son los evangelios y los que conforman el Nuevo Testamento, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. De estos, los 3 primeros, que son Marcos, Mateo y Lucas, les vamos a llamar evangelios sinópticos. El término sinóptico proviene de las raíces griegas y la palabra sinóptica indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columnas verticales paralelas o bien en sentido horizontal. La narrativa de los evangelios sinópticos es muy similar. Si te ha tocado ahí me echarte un clavado en ellos. Mencionan el nacimiento, mencionan lo del cuando hace el milagro de los panes y los peces. Algunos libros son muy similares en estos 3 evangelistas, a diferencia del Evangelio de Juan. Ese se estudia aparte en los seminarios, pues bueno, vas a ver el estudio de los evangelios sinópticos y va a ser aparte el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que fue el de los últimos evangelios en escribirse, pero un poco más pensado y con una narrativa un poco más difícil de entender, un poco más rebuscado. Por causa de su contenido, el Evangelio de Juan o cuarto evangelio canónico no permite su comparación con los 3 primeros, salvo en un que otro pasaje. Y si no, o sea, te pones a leer el Evangelio de San Juan y te das cuenta de que estaba un poco más, trae una narrativa más especial, ¿verdad? Discípulo amado. Entonces, bueno, esto con respecto a los evangelios, a mí me tocó una vez en una clase donde todavía te pones a escudriñar más en los evangelios y te das cuenta de todo, o sea, no, es una riqueza lo que tiene toda la Biblia, no es nada más los evangelios. Cada libro, si te pones a estudiarlo, pues es enriquecedor. Tenemos lo que son los libros históricos del Nuevo Testamento. Bueno, en este caso, pues nada más tenemos ahí el pequeño libro de los evangelios. Bueno, en una información que me encontré, toman los evangelios como libros históricos y este libro de Hechos de los Apóstoles también como histórico. Pero ahí dentro de los Hechos de los Apóstoles, pues vamos a ver cómo empezó a crecer la iglesia en los primeros años de la iglesia. No sé si quieres comentar algo. No. Ok. No, ahí está completo eso. Entonces, pues aquí nos damos cuenta si empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de cómo fue creciendo la iglesia, las primeras comunidades y cómo fue desarrollándose todo esto. Sí. Tenemos lo que son las cartas de San Pablo, que en este caso pues son varias las que se realizaron: Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Y que a diferencia de los primeros libros de la Biblia, como hablábamos en las clases anteriores, no hubo alguien que dijo, en el primer día Dios hizo esto, ¿no? Y lo estuvo ahí como redactando. A diferencia de esto, en el Nuevo Testamento ya empieza a haber gente que empieza a documentar, que empieza a escribir, que empieza a redactar. Estamos hablando de los evangelistas, estamos hablando del libro de los Hechos, y aparte de estas pláticas que se dan a las comunidades, de estas evangelizaciones, vienen las primeras cartas, ¿no? Que San Pablo empieza a dirigir a las diferentes pequeñas comunidades que se van generando. Ok, sí, muy bien mencionado eso, Isaí, porque si se fijan, las cartas van dirigidas a comunidades donde ya van abarcando territorio los primeros cristianos.
Sí, estamos hablando, por Bueno, ejemplo, yo tengo un pequeño comentario. Los cuatro evangelios terminan siendo eso, la buena nueva. O sea, no se les da la categoría de libro histórico porque ya es como tal, ya tiene su categoría evangelio como la buena nueva. ujú, Y los libros históricos que sí se nota, pues obviamente va a ser los Hechos de los Apóstoles. Eso sí, ese sí, porque cuenta la historia de las primeras comunidades. Entonces, de algún modo, sí entra dentro de esa categoría, pero los evangelios ya es su categoría ser un evangelio, ya es Un anuncio ya de es la buena buena noticia, nueva. ¿no? Ya sí, o sea, ya se cuenta como la buena nueva, ya su categoría es ser ah, evangelio. ok, Ajá, no entrar en el libro de los históricos. Y ya de ahí de los históricos, pues ya entramos con Hechos de los Apóstoles, que sí nos cuenta, pues obviamente, todas las peripecias que tenían los pobres apóstoles, porque no sabían si eran cristianos, si eran judíos, si qué eran, y entonces sí queda como una historia el saber cómo es que empezaron a formar las primeras comunidades. Eso sí, ajá. de hecho algunos Y es que evangelios, ya, el primer evangelio tiene sus escritos hasta el año 70 después de Cristo, más o menos. sí, de Entonces, hecho, no iban como escribiéndolo, pero sí había esta transmisión que de hecho, por eso se escribió el Antiguo Testamento se escribe por la tradición y la transmisión de las generaciones. y de hecho algunos de los Entonces, evangelios van dirigidos, así como comenta usted, que empezaron a entrar en distintas comunidades, pues algunos evangelios, uno por ejemplo es dirigido nada más exclusivamente a judíos o judíos que se convirtieron, otro a lo mejor iba dirigido nada más a ¿cómo se le llama? Personas que no creían en la fe judía. Entonces, pues también tiene su sentido. Y más que nada, al referirme como libros históricos, más bien es no vamos a menospreciar la buena nueva o el mensaje de la buena nueva que vienen a dejarnos los evangelios. Nada más lo estamos viendo como tipo estudio, ¿verdad? O sea, que también se le denota por ciertos puntos históricos que manejan ahí, por ejemplo, en algunos que menciona la genealogía de Jesús y todo eso. Pero de ahí en fuera, sí, propiamente el libro histórico que vamos a encontrar dentro del Nuevo Testamento, pues va a ser el de Hechos de los Apóstoles. Aunado al comentario que hacía ahorita Isaí, pues tenemos lo que son las cartas de San Pablo, que también si se fijan, pues ya son para comunidades que ya no son comunidades judías, o sea, ya empezaron a abarcar territorio los primeros cristianos y fueron llegando a otras comunidades. Sí, igual tenemos las cartas las otras cartas católicas, que en este caso pues ya sería el otro conjunto de cartas que conforman lo que es el Nuevo Testamento, la de Santiago, San Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, y hasta ahí, ¿no? Bueno, todas las que tenemos. Pero hasta aquí pues sería todo lo que conforma lo que es la división del Nuevo Testamento. Pero si se fijan, y, y más que nada la idea que queremos también, o el mensaje que queremos dejar dentro de esta catequesis, pues es que la Biblia pues no es un solo conjunto así de libros, ¿verdad? No es un conjunto de libros aventados nomás ahí al por mayor, o que a la iglesia se le ocurrió decir, vamos hacer un montón de libros. No, o sea, tienen su orden, tienen su secuencia, tienen su porqué, ¿verdad? Entonces vamos a darle su importancia a cada uno de los libros. Ya en escuelas bíblicas, pues ya cuando se meten las personas a profundizar más en el estudio de la Biblia, este, pues sí ya se ven así más detallados. Por ejemplo, a mí me tocó ver introducción a los evangelios, ¿verdad? Y de una manera un poco más pesada, libros históricos, Pentateuco.
Y todavía, si te metes más a fondo, pues todavía desglosas cada uno de los libros, ¿no? Que Génesis, que Éxodo, que Deuteronomio. Pues es bien interesante. Si vemos la Biblia como un estudio, es interesante, pero tampoco le vamos a quitar el sentido espiritual. Entonces, dentro de este breve curso, que se nos quede también eso, ¿verdad? O sea, la Biblia es muy interesante, es un libro importantísimo dentro de la fe católica, sí, para nosotros los cristianos es muy importante, como decíamos al comienzo del primer curso, ¿ah? Cómo el mismo Dios quiso encarnarse, Dios se encarnó, ¿verdad? De igual manera dejó plasmada la palabra de Dios, o sea, su palabra se encarnó. Creo yo que el principal objetivo de tener la palabra de Dios en nuestras manos y cualquier otra cosa es tratar de entender que con Dios se hacen alianzas de amor, alianzas de corazón, o sea, Él siempre ha querido nuestro bienestar, siempre ha querido que estemos bendecidos, que nos demos cuenta que Él nos acompaña en cada parte de nuestra vida y entonces nos enseñan en el Antiguo Testamento pues las alianzas que hizo con los primeros padres de la iglesia, que viene siendo pues el primero pues Abraham, Noé, Moisés, Josué, y ya de ahí pues los reyes y todos ellos, ¿no? Y esta nueva alianza que hacen con Jesús, haciéndose hombre y viniendo a darnos esta salvación, son este tipo de amor, de alianzas, y que nosotros las conozcamos no solo por lo que les podemos decir, sino lo que se puede comprobar a través de esos libros. Y sí, cierto, ¿verdad? Así como se fueron realizando todo ese tipo de alianzas. Y ahorita me acuerdo, ¿no? Pues precisamente Isaí, ¿no? O sea, que ya se lo iban a echar. Abraham ya se lo iban a echar y lo detiene el ángel, ¿no? De que, pues nomás quería comprobar que sí eres capaz de matar a ese. Quieto, quieto, quieto. Todo ese tipo no, es que es bien para, ¿no? O sea, pero es lo que lo interesante, ¿no? O sea, cómo Dios de todos modos, a pesar de la flaqueza del hombre, lo sigue amando y sigue buscándolo, porque el hombre se deja bendecir por Dios, se cansa de Dios, lo rechaza y ahí va otra vez Dios a jalarle las orejas. Yo creo que te vas a hacer una corrección. Sigue buscándonos. Sigue buscándonos, porque al final del día eh, Él se hace palabra para nosotros poderlo escuchar, porque muchas veces dentro de nuestra oración es gracias, gracias, perdón, 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 y dame, 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 y ahí está la solicitud, ahí está todo, pero realmente cuando escuchamos su palabra, cuando nos ponemos a sentir su palabra, nos sentimos cobijados, nos sentimos abrazados. No solamente es un mero estudio, porque al final del día sí lo tenemos que estudiar para entenderlo más, para saber lo que Dios me quiere decir a través de su palabra. Pero también uno tiene que mantener el oído y esa sensibilidad para saber escuchar, para saberlo entender, para saberlo sentir en el corazón, no solamente, ay, sí, no, se lee bien padre, ¿no? Los cerros y los montes se van a desgajar y mi amor, oye, está diciendo que te ama, ¿no? O sea, Sí, él mencionaba a un amigo sacerdote en una de sus homilías, el Shema, escuchar la Shema. palabra de Dios. Sí, en arameo, ¿verdad? El Shema Israel, escucha Shema Israel. Israel. Entonces, es ese escuchar, realmente escuchar, no nada más oír, sino escuchar. El escuchar va a implicar razonar lo que estoy oyendo, ¿sí? Realmente pensar en lo que estoy escuchando y hacerme de él. No, y es que por decir nosotros, gracias
A Él tenemos a este Dios cercano, ¿no? A este Dios que se hace hombre y tú a Él no le puedes decir, no, Señor, es que yo soy bien malo porque me lastimaron, te va a decir a mí también. Es que, Señor, a mí me escupieron, me traicionaron y te va a decir a mí también. Entonces, esta cercanía que tenemos hacia Dios es hermosa. Es hermosa porque dice, a ver, ¿yo qué hice? Contesté, no. Entonces, ¿qué hice? Oré, pedí, tuve esperanza, tuve fe. ¿Por qué tú no? O sea, sí, yo soy Dios, me hice hombre, pero tú puedes llegar a ser santo, porque ese es mi propósito, que tú tengas una santidad y que vivas desde aquí, vivas el cielo. Entonces, no esperes a que te mueras para que tengas una vida plena y satisfactoria, ¿no? Y esa es la importancia, ¿no? O sea, y es gracias a la palabra de Dios como nosotros nos dimos cuenta de ese Jesús, ¿verdad? De ese acto de Jesús. O sea, tenemos plasmado toda esa riqueza y qué prudencia de la humanidad, pues haber guardado todo esto. No te esperes a que se te cancele la suscripción a la vida, ¿no? Sí, Para conocerlo, digo, si lo puedes conocer ahorita. sí. Bueno, pues ya para cerrar lo que es el curso breve, pues la Biblia, pues es aquel conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina y es un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Así una conclusión breve, concisa, y pues ya nos toca a cada uno de nosotros darle su importancia como debe de ser. Y esta es la invitación, no nada más ver bueno, está brevísimo el curso, ¿verdad? Porque pudimos haber ahondado más y de hecho estamos ya que en mes de octubre, ya nos brincamos el mes de septiembre, nos estamos robando días del mes de octubre, ya estamos en otro, ¿qué es? El mes de las misiones. Mes de las misiones. Entonces, pues bueno, ya con esto cerraríamos parte de nuestro, bueno, de la intención del curso breve, ¿verdad? Y un mensaje para las personas que nos están viendo, que ahorita estamos subiendo estos cursos en línea a YouTube, a los diferentes canales, que si les está gustando, suscríbanse, denle like, denle mucho amor a este video. Vamos a tratar de hacer transmisiones todos los miércoles y si les interesa, pues les vamos a compartir el link. Por ahí nos pueden escribir al canal y cualquier duda, pues igual, tal vez no se las podamos resolver, tal vez la hagamos más grande, pero aquí vamos a estar para escucharlos. Sí, sí, igual aportaciones pues son bienvenidas y pues vamos a ir creciendo también. A lo mejor ahorita el formato está un poco limitado, nos falta a lo mejor crecer un poco más en cuestiones técnicas, pero pues la intención es ir formándonos todos en la fe. Es formativo la intención de este canal, igual no es nada más para la parroquia, sino también extendernos más allá de la parroquia. Para los que pertenecen aquí a la parroquia pues recuerden, ahí tenemos lo que son ¿cómo se llama? La tiendita, le llama el Padre Gabriel, ¿verdad? Ah, sí, tenemos ahí Biblias, cirios, lectura de las horas y algún libro que quieran consultar o el Catecismo de la Iglesia Católica. Y todo eso. en este caso, pues pues ahí están las Biblias, ¿verdad? En caso de que quiera renovar la suya o si va a regalar una, pues ahí puede adquirir su Biblia. Igual el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también, pues ya para finalizar, el domingo anterior, el padre mencionaba en misa, la Biblia, tú ves una Biblia de un protestante subrayada con apuntes, con anotaciones, y vas a una casa de un católico, agarras una Biblia impecable, dice, limpiecita, signo de donde... o abierta, pero en el Salmo 23, ¿no? Llena de polvo, ¿no? Llena de polvo ahí nada más. Entonces, signo de donde no se utiliza la Biblia. Entonces, aquí la invitación, pues,
para todos los que nos escuchen y a todos los que les llegue el mensaje, pues vamos tratando de meternos más. Si no somos asiduos a agarrar nuestra Biblia, pues vamos a buscar la palabra de Dios. No nos cerremos o no nos concentremos nada más a escucharla domingo a domingo, si es que vamos a misa, ¿verdad? Vamos a buscar también entre semana, pues darnos un clavadito ahí con la Biblia. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Espero que les haya gustado este curso breve. Con esto estamos rompiendo hielo aquí en el proyecto que teníamos Isaí y yo de arrancar algo en línea para llegar a más comunidades. Pues ya ahí, como comenta él, pues vamos a ir metiéndole más contenido a lo que es el canal, vamos a ir metiendo más temas y procurar ser constantes, a lo mejor miércoles con miércoles, voy a ir mejorando esto. Entonces, pues de mi parte creo que es todo, espero que les haya gustado y pues ahí nos dejan sus comentarios si les gusta. No sé, Isaí. No, nada más que agregar. Al contrario, gracias por conectarse y gracias a los que nos están viendo por YouTube. Gracias. Gracias por participar. Hasta luego a todos. Adiós.